con la señora Verónica Mendoza. Ella es la lideresa de Nuevo Perú y ha estado bastante activa en redes sociales opinando acerca de toda la crisis política en la que estamos inmersos y la que estamos viviendo diariamente todos los peruanos, cuando deberíamos estar concentrados en lo importante, en esa prioridad que es la salud, en los pobres que ahora mismo no tienen absolutamente nada, en esos bonos que no se han repartido de manera democrática y justa. Pero claro, la bronca entre el gobierno y el Congreso ha llevado a que todos tengamos que voltear la mirada y concentrarnos en una guerra, en una pugna que pareciera que no tiene cuándo acabar. Verónica Mendoza ha hablado de eso y más, sobre todo en su cuenta Twitter, y ahora lo conversa aquí en vivo, vía Skype, con nosotros en ATVA, al estilo Juliana. ¿Cómo le va, señora Mendoza? Muy buenas noches. Juliana, muy buenas noches y muchas gracias por este espacio. A usted, había advertido ya en redes sociales que con este gabinete no hay confianza, refiriéndose por supuesto al gabinete liderado hasta hace pocas horas por Pedro Cateriano. De esta manera entonces usted claramente apoya la decisión tomada en conjunto por el Congreso de la República de no darle la confianza. Juliana, creo que lo primero que hay que decir, y tú lo adelantabas en tu introducción, que lo importante en estos momentos y la verdadera crisis que está atravesando el país es la que tiene que ver con el hecho de que hoy el Perú sea el país con la mayor mortalidad en América Latina, con más de 400.000 contagiados, con más de 40.000 fallecidos, hay que decirlo, son las cifras oficiales del Sistema Nacional de Defunciones, aunque sea incómodo, aunque duela. Y me parece particularmente grave justamente que ni el presidente de la República ni el señor Cateriano hayan mencionado estas cifras en sus respectivos mensajes en los últimos días. Y creo que esto es grave porque significa que no están tomando conciencia, no están actuando en función de la gravedad de la crisis que estamos atravesando. Y quizás es, Juliana, porque para ellos no pasa nada. Porque para las élites y los grupos de poder económico no pasa nada. Ellos han mantenido sus privilegios, han mantenido sus ganancias y cuando no, han recibido salvataje por parte del Estado con el aval de todos los peruanos a costa de los derechos de los trabajadores. Y son, como tú misma lo has dicho, Juliana, los más vulnerables, los más pobres, los que están padeciendo. Son los más pobres los que están muriendo, no por COVID, sino por falta de oxígeno, por falta de atención oportuna. Por eso creo que es importante que hoy autoridades y ciudadanos tomemos conciencia de la verdadera magnitud de la crisis para que podamos actuar a la altura de esas circunstancias, para atender la emergencia por un lado, pero también para paralelamente impulsar los cambios de fondo que se necesita en nuestro país. Señora Mendoza, entendemos que la izquierda en general, a través de sus diferentes representaciones, sobre todo en el Congreso de la República, lo que manifiestan es que efectivamente en el mensaje de Pedro Cateriano, cuando va en busca de voto de confianza al Parlamento, no se habló acerca de esta crisis en salud, de la pobreza que se ha incrementado, producto justamente del golpe económico que ha generado también esta pandemia. Hay quienes dicen que su discurso ha sido demasiado pro minería, dejando de lado otros intereses que tienen que ver más con los pobres, que ahora mismo necesitan un verdadero subsidio, un verdadero apoyo. Pero ¿dónde queda la responsabilidad política, señora Mendoza, de decir, ok, nada de esto nos gusta, pero se trata finalmente de un gabinete nuevo que no tiene ni 3 semanas? Hay que darles un poco de espacio, un margen para que puedan trabajar, porque ahora mismo decirles no es generar una crisis política y hacer que todo eso que tanto nos interesa y que usted acaba de mencionar, el tema salud, el tema de los pobres y demás, pase a un segundo plano, como de hecho ahora mismo lo estamos viendo. No estamos hablando de esos muertos que usted también menciona, no estamos hablando de los problemas de salud, no estamos hablando de las camas que faltan en cuidados intensivos, estamos hablando de la bronca entre el Congreso y el Ejecutivo, y eso producto de haberle denegado la confianza a Pedro Cateriano. ¿No cree que es un poco incongruente? Creo que lo irresponsable, Juliana, es decir que lo que hay en el país es un pequeño rebrote, como dijo el señor Cateriano. Creo que lo irresponsable es pretender hacer como que nada pasara o seguir haciendo lo mismo que nos ha llevado a la situación dramática que estamos atravesando. Creo que lo responsable es un cambio, un giro en la estrategia. Y se presenta entonces ahora la oportunidad para el presidente de la República, para el nuevo gabinete que vaya a nombrar y para el país,
de un cambio de estrategia que ponga en el centro la vida, la salud de la gente, que reactive la economía, sí, la economía de la gente y no solamente la economía de la CONFIEP. Y eso pasa, Juliana, nosotros lo dijimos antes del mensaje del 28 de julio. En primer lugar, fortalecer el sistema de salud. El presidente de la República, Juliana, reconoció el abandono histórico de la salud y anunció una inversión también histórica de 20.000 millones de soles, pero que resulta es menor al presupuesto que ya se está usando para este año. Es decir, ningún incremento, una burla total. Necesitamos un incremento real para fortalecer el sistema de salud, para proteger a nuestro personal de salud, para fortalecer el primer nivel de atención, una vigilancia sanitaria hasta donde sea posible, Juliana, casa por casa, para prevenir el contagio y no esperar que la gente llegue a las UCIs que ya no dan más y lamentablemente tengan que fallecer. ¿No le llama la atención que una bancada como Fuerza Popular, opositora por excelencia del gobierno de turno, ya sea el de Martín Vizcarra o el de Pedro Pablo Kuczynski, al final decidió darle la confianza y que para muchos críticos del fujimorismo han tenido una reacción, una conducta mucho más apropiada y responsable que el resto de bancadas que se abstuvo o votó en contra de la confianza? Insisto, Juliana, yo creo que lo irresponsable es pretender hacer como que no pasara nada, es seguir la misma vieja receta de los últimos 30 años que empezó con el fujimorismo efectivamente, que nos ha llevado a esta situación de un Estado colapsado, una salud y una educación abandonadas, una economía que deja el 70% en la informalidad. Creo que lo irresponsable era seguir con esta misma estrategia que nos está llevando al incremento de contagios y de muertes a lo largo y ancho del país. Y creo que lo responsable, como trataba de decir, es fortalecer el sistema de salud, es otorgar un bono universal, no una única vez como se ha hecho, Juliana, con 760 soles para 5 meses. Es irrisorio, 5 soles por día para familias de 3, 4, 5 personas. De acuerdo, pero ¿cuál va a ser la garantía con respecto al nuevo gabinete? Porque, claro, puede llegar con una propuesta que claramente tiene que ser bastante diferente a la de Cateriano, porque le tienen que dar el voto de confianza en el Congreso de la República también, pero hay que darles también espacio de tiempo para que puedan ejecutar las acciones que forman parte de su compromiso. A Cateriano, que no tuvo la capacidad de convencer no solamente al Congreso, sino a muchas de las personas que estuvimos pendientes de su discurso, porque efectivamente habló de cosas muy macro, de mucho número, de mucha estadística, de mucha cifra, pero nunca aterrizó, pero habría que dejarlo para muchos también, y es la opinión en la que coinciden varios analistas y demás, en ejecutar, en trabajar. 3 semanas te vas a tu casa, un hecho además sin precedentes. Digamos que el nuevo premier o la nueva premier tampoco gusta al Congreso. ¿Vamos a estar así hasta cuándo? Diciéndole que no a los gabinetes que va conformando el presidente de la República, dejando de lado todo lo que verdaderamente importa, pregunto. El presidente de la República, Juliana, convocó correctamente, creo yo, a un pacto Perú. Y creo que este es el momento de hacerlo, efectivamente, un pacto entre el Congreso, el gobierno, las fuerzas políticas, la ciudadanía, los sindicatos, poniendo por delante la salud y la vida. No se trata de que todos pensemos igual, pero sí de que en este contexto de emergencia sanitaria nos pongamos de acuerdo en cosas básicas, como la salud, por ejemplo, trataba de decir hace un momento, con un real incremento de presupuesto, con atención al personal de salud, con distribución de mascarillas para los sectores más vulnerables, como lo ha planteado la Defensoría hace semanas atrás, con un Estado que pueda tomar el control de la producción y distribución del oxígeno para que no se muera la gente por falta de oxígeno, Juliana. Creo que son cosas básicas en las que sí podemos ponernos de acuerdo. No se trata de poner al gabinete que digamos que uno quisiera, ¿no? Desde cada fuerza política, sino de trazar una ruta que nos garantice que se va a salvaguardar en primer lugar la vida de los peruanos y que luego se va a ir reactivando la economía progresivamente con los cuidados del caso. Creo que de eso se trata y nosotros, Juliana, siempre hemos tratado de plantear propuestas concretas, alternativas, el tema de la salud, el tema del agro, Juliana.
Ahorita es agosto, ya está empezando la campaña de siembra para los agricultores y recién después de 5 meses el Estado se ha empezado a acordar de ellos, pero con un fondo ínfimo que deja fuera a ganaderos, cafetaleros, productores de cacao, que tiene que ampliarse. Esa es otra de las cosas que consideramos, por ejemplo, tiene que estar en la agenda del gabinete, que no estaba en la agenda del señor Cateriano, que Claro, tiene que estar y en el finalmente, centro señora Mendoza, tiene son que ver puntos, con nuestra alimentación. son puntos que ahora Sí. no pueden ser exigidos por Nuevo Perú en el Congreso porque no tienen representación, pero sí forman parte ya del discurso, digamos, a portas de iniciar una campaña rumbo a las elecciones del 2021. ¿Ya está usted trabajando en su campaña, doctora Mendoza, señora Mendoza? Bien, pero eso es otro tema. El gobierno no puede escuchar No, de solamente acuerdo, es otro tema. a quienes están en Claramente el es otro tema. Le Parlamento. estoy preguntando si usted ya está trabajando en la campaña rumbo al 2021. Bien, para terminar la idea anterior, de lo que se trata justamente es de que se escuche a todos los sectores de la sociedad. Lo que venía planteando Del Agro hace unos instantes, no lo hemos dicho solamente nosotros como Nuevo Perú, Conveagro, la Confederación Nacional Campesina, gremios agrarios lo han estado planteando desde el inicio de la crisis sanitaria y recién el gobierno empieza a escucharlos. Ese es el gran problema. Ya, pero ustedes escuchan a mí también, señora Mendoza. Vamos a seguir alzando la voz, planteando propuestas y vamos a, por supuesto, ser parte, como lo dije en la última entrevista que tuvimos, Juliana, vamos a trabajar para ser parte de un gran bloque político, social, ciudadano, que plantee una alternativa para el 2021, para un cambio de fondo, que es el que nuestro país evidentemente necesita. Lamentablemente ha tenido que ocurrir esta pandemia tan dolorosa para que por fin empecemos a tomar... Me confirma entonces que de todas maneras su voluntad por lo menos es participar en las elecciones para ver si tiene suerte y llega al sillón presidencial. Como organización política, Juliana, vamos a participar sin lugar a dudas. Y usted, Verónica Mendoza, pero usted, Verónica Mendoza, tiene la intención de ser la que represente a Nuevo Perú en las próximas elecciones, en candidata a la presidencia. Lo veremos en su momento, Juliana. No es algo que hayamos abordado. Nuestra prioridad hoy es proponer ideas alternativas para salir de esta crisis dramática que atraviesa el país. Muchas gracias, Verónica Mendoza, por esta entrevista.